Ahora sí. Iniciamos nuevamente un conversatorio sobre un tema relevante en el comercio internacional, sobre el flete que se requiere para poder trasladar la mercancía desde un lugar de destino hacia un lugar de partida y viceversa, o sea, desde un punto de partida hacia un punto de destino. En eso pudiéramos identificar una serie de variables que inciden sobre la ruta, la distancia, el medio de transporte a utilizar y todo lo que conlleva, así se trata de una mercancía que viene en paletas o en contenedores completos. De igual manera, la ruta de esa mercancía y cuál va a ser el transbordo, cuál va a ir con destino directo hacia el punto definido. Igual vamos a ver cómo manejamos la parte de lo que es ese flete internacional por el transporte aéreo, toda vez que se requiere una serie de informaciones y más en esta curva final del año 2021 que ya arribamos, donde se incrementa el intercambio de mercancía por la demanda navideña y todo lo que conlleva el flujo de pasajeros. Y otro punto más es el tema de la gracia navideña, que también es un tema de gran afluencia de pasajeros y de mercancía vía aérea. Por otra parte, el transporte terrestre, donde hay esa conectividad para poder realizar esa combinación multimodal y poder manejar cuánto pudiera darse el costo por el incremento del flete internacional de esa mercancía que se traslada desde un punto a otro. Así es que le damos la más cordial bienvenida a nuestra querida Ashley Reynoso, quien es una especialista en este tema sobre el flete internacional, y vamos a iniciar este intercambio de información. Sabemos que este medio está utilizado para socializar informaciones, comunicar y dar esa oportunidad a aquellos que tienen esa facilidad de transferir, de transmitir informaciones. De igual manera, esta información, este conversatorio, es llevado al canal de YouTube Comercio y Aduanas RD. Así es que damos inicio, Ashley, dentro de esa modalidad de compartir con Niurka Beato, quien les habla, para poder comunicar y poder orientar a nuestra sociedad dominicana y al mundo en sentido general. Un placer, Ashley. Así es, no, el placer es mío, realmente, como ya le he comunicado y le he externado mi admiración con todos estos temas de comercio internacional y aduanas, tanto aquí en el país como en todo el mundo. Niurka Beato, referente de todo lo que es esta materia. Para mí es un placer cada vez que me escribe, cada vez que nos comunicamos para hacer este tipo de conversatorios. Muy feliz de ver cómo los conversatorios se están llevando a cabo semanal con un tema distinto, lo que hace que todos los días se comparte y se comente un poquito más sobre nuestra área. Entonces, excelente, Ashley. Definitivamente eso es parte de lo que podemos dar, de dejar algo de ese conocimiento y utilizar esta modalidad que se aplica en la tecnología, porque efectivamente nosotros tenemos que aprovecharla. La tecnología nos ayuda y por qué no compartir todo el conocimiento para poder llevar la información que demanda el comercio internacional. Bienvenida, Debra, así es, a este conversatorio. la pandemia nos ayudó a todos a encontrar este Zoom, este Teams, el Classroom. Todos hemos podido aprender a llevar conocimientos y enseñanzas a la gente de manera virtual. ¿Usted me escucha correctamente? Sí, igual, bueno, aprovechamos a darle la bienvenida a Debra, que se une a este conversatorio, y
y vamos a darle inicio, de verdad, Ashley, dentro de todos los elementos que conlleva a identificar cómo se hace necesario conocer sobre el flete internacional, que hoy tiene una mercancía para generar ese flete, cuáles son las implicaciones que tiene, cómo nosotros podemos manejar el nivel de información para tener una negociación hábil, y más cuando hay que determinar en función del flete el Incoterms que se va a negociar por este término de comercio internacional manejable. Entre eso y otros puntos, porque sabemos que el comercio internacional va de la mano de poder combinar esa mercancía con el costo del flete, el seguro, para poder trasladar desde un país a otro. Así es, como comentabas anteriormente, básicamente a eso que yo me dedico todos los días, a evaluar lo que es el flete marítimo, a trabajar con este día a día. Y sí, ahora mismo tenemos una gran crisis que hemos estado todos interesándonos en el último año, porque hemos visto cómo las góndolas han aumentado el precio para que consumimos. También muchos jóvenes emprendedores que importan mercancía se han dado cuenta que los fletes que anteriormente traían desde China en $1,500 hoy cuestan $13,000, $14,000. Y poco a poco esto se le va sumando a la mercancía por el tipo de Incoterm, como usted dice, que se utiliza. El flete es el costo del transporte, o sea, lo que es el transporte de una mercancía. Y como cualquier servicio o cualquier producto, el precio de este se fundamenta en lo que es la ley de la oferta y la demanda, la ley general de precios. Y dentro de esas leyes tenemos lo que es el costo, y lo que es la oferta y la demanda. Entonces, eso ha incrementado lo que es el valor del flete. Son muchos factores que se pudiesen mencionar. Me gustó mucho una publicación que se realizó en una de las páginas web que me parece que fue de la Asociación de Naviera Dominicana, donde se enumeraron 4 factores muy importantes que resumen lo que es esta gran crisis lo que es el precio del flete marítimo y cómo eso está impactando a cuando vas al supermercado, a cuando vas a echar gasolina, a cuando vas a pagar la electricidad, todo. Dentro de esos 4 factores, muy importante el primer factor, que es el pico de demanda que ha tenido ciertos factores de ciertos sectores. Es decir, hay ciertos sectores económicos, industriales, que han tenido picos durante esta pandemia. Por ejemplo, los medicamentos. No se escucha, Ashley. ¿Me escuchan? Ahora sí. No sé qué pasó. ¿Me escucha bien ahora? Ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, no sé dónde me quedé entonces. Bueno, en el pico, en la parte del pico, para poder manejar Sí, los bueno, costos logísticos en función de los sectores que demandan de los productos, de los bienes o mercancías. exacto. Hay algunos sectores que han tenido un pico de demanda. Por ejemplo, se está demandando mucho lo que es los artículos médicos, se está demandando mucho y de manera incrementada en ciertos países lo que es la comida. Y dentro de este factor de pico de demanda en ciertos sectores, también es bueno mencionar la crisis interna dentro de los almacenes. Ningún experto en supply chain ni encargado de compras estaba consciente de que algo como la pandemia ocurriría, así como ninguno de nosotros sabíamos y estábamos preparados. Asimismo, los almacenes no estaban listos para hacer una planificación de stock que les permitiera durar todo un año en pandemia. Entonces, poco a poco todos hemos ido aprendiendo.
esta falta de planificación en almacén, más muchos empleados que se vieron contagiados del COVID, muchos que fueron despedidos por lo que fue la reducción de costo en grandes fábricas, muchos que también fallecieron, que ustedes dicen, bueno, uno, dos, tres, pero poco a poco la logística nos ha enseñado que es una ley de dominó. Mientras más falta de planificación en almacén y falta de personal en almacén, se van atrasando los procesos, se devuelve menos efectivo, más el alto pico de demanda en ciertos sectores. Ese es Efectivamente, uno de los grandes. Ashley, todos esos puntos son parte de lo que realmente nosotros tenemos que manejar para identificar cuáles son las razones por qué se ha incrementado el flete internacional. Sabemos que hoy día, cuando un exportador va a enviar un contenedor del producto que sea, debe manejar cuáles son los días, cómo pudiera manipular, cuáles son todos los elementos que interfieren, y más cuando al momento de importar la mercancía, ya hemos visto que en lugar de traer un contenedor de 20, pues aprovecha y trae uno de 40, de 45, de mayor tamaño, para optimizar el espacio y los costos logísticos que son manejados dentro de esa mercancía que ingresa a los países, y más el caso nuestro. Así es. Igual como muchos importadores que también se han unido a otros importadores compartiendo contenedores. En vez de traer un contenedor de 40 ellos mismos, se unen a otros importadores de la misma materia y comparten. Y dicen, hey, vamos a hacerlo 20, 20 y 20 y importan un contenedor 20%, 20%, que lo que hace es que se haya menos mercancía para cada importador, pero que se maneje el precio, o sea, que el precio de la mercancía permanezca igual. O sea, los importadores, en vez de estar pagando $15,000 de flete, pagan 3,000, 4,000, que más o menos era un poquito incrementado lo que se pagaba antes, y mantienen el precio que tienen, aunque tengan menos stock. Eso es algo que están haciendo muchos importadores dominicanos en la Duarte. En la Duarte se puede evidenciar cómo muchos importadores están haciendo este tipo de, de diversificación de lo que es importar. De igual manera, hay que combinar con ese conocimiento de lo que tratamos por ubicar en relación a los denominados clusters, a lo que son las agrupaciones. O sea, tú refieres un espacio, o sea, aquí nosotros tenemos muchos importadores que en vez de traer un contenedor o dos pales, pues así mismo como tú indicas, se da la particularidad que se unen, y al momento de decir, mira, yo voy a traer este tipo de mercancía, y si tú traes otro y lo estás comprando en el mismo país, pues entonces unifican y pueden ubicar y pueden mejorar ese precio. Ese tema sobre los fletes, igual pudiéramos referirlo y muy bien en el tema de los commodities. Hablamos de los commodities cuando vemos los granos, dígase el maíz, la soya, que mayormente a nivel de América Latina y el Caribe lo produce Argentina y Canadá. Entonces, esos commodities que República Dominicana adquiere en el mercado internacional, mayormente adquirido ahora, comprado en Canadá, ¿cómo pudiéramos manejar, situar e informar a la población y a quienes nos van a escuchar en la parte diferida por el canal de YouTube, esa metodología para utilizar ese medio de transporte a granel que viene por esa vía? Sí, esta modalidad de transporte a granel, que se utilizan los barcos bulks y algunos también en break bulks, estos barcos que por cierto están sumamente difíciles de conseguir,
por lo que usted dice, o sea, y como le comentaba antes, no se estaba previsto que iba a ocurrir algo así. La cantidad de barcos que movilizaban este tipo de carga era suficiente hace 2 años, pero actualmente hay una gran crisis en este sector a granel. Eh, Tal vez aquí en República Dominicana no se ha evidenciado ninguna escasez en ninguno de los servicios. Me parece que el gobierno de la República está haciendo un muy buen trabajo en lo que es mantener, en lo que es, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, en lo que es mantener la cantidad de productos disponibles y más o menos el precio, que no haya una crisis como está en algunos países. Entonces, esto también se ha mantenido en lo que es el sector a granel, que son maíz, trigo, avena, ese tipo de cosas que viene suelto en barcos breakbulks y bulks. Esos barcos están sumamente caros también para buquearse, o sea, para reservarse, y también eh, ameritan una operación extra de los puertos donde arriban, es decir, que también paralizan un poco más lo que es la operación de los puertos con los contenedores. Es decir, que muchos puertos también han dejado de recibir barcos, breakbulks y bulks para enfocarse en lo que es sacar cajas, sacar contenedores, en vez de enfocarse y drenar todo ese tiempo lo que es sacar lo que es los granos, la carga granel. Hablamos de esos barcos graneros en función de esa capacidad que tiene ese barco de poder transportar ese maíz, esa soya, y donde el exportador del país que vende llena todo esa parte del barco, lo trae como mercancía suelta dentro de ese barco y llega aquí al país de destino con una característica totalmente específica para poder echar, para poder lanzar y poder emitir de ese barco, poder vaciar a través de una tolva. Una tolva es como un embudo, y ese embudo se coloca como tiene unas ruedas. Entonces debajo del embudo se coloca el medio de transporte para ir vaciando del barco con la grúa, vaciando a la tolva, y la tolva en sí cae con todo lo que es el embudo hacia ese medio de transporte que va a llevar ese grano, ese commodity al punto de destino. Hablamos Así, de, aquí hablamos, en el país ¿sí? esa operación se realiza bastante en Río Jaime, que me parece que una de las áreas ya está comprometida incluso para una de las empresas que más importa carga granel aquí. Y ahí sería muy bueno cuando hagan el tour que usted siempre hace, y si se puede hacer en Río Jaime, que se pueda ver esta gran operación que es lo que mantiene toda la carga granel fluyendo en el país. Sí, igualmente se recibe cargas a granel por Puerto Plata, y de igual manera el puerto de Manzanillo Sí, tiene Puerto Manzanillo. esas tolvas. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que saber que ese commodity, esa maíz, esa soya, es una materia prima para producir todo ese alimento que es consumible por el pollito, por la gallina que se alimenta, claro está, dentro de ese proceso de transformación de ese huevo que va a una granja, y en la granja va realizándose su proceso de crecimiento. Así es. Entonces, Todo un entonces proceso. todo un proceso. Entonces ahí ese mecanismo es manejado por nuestros productores, los que mayormente son de la zona norte, en función de esa producción que se realiza en La Vega y específicamente en Moca. De manera que ese commodity, esa soya, ese maíz, cuando se limita por todas estas incidencias que tiene y que bien ha referido Ashley con la parte del precio del commodity, es importante porque después vemos
el precio del pollo, de la gallina, del huevo, con un costo cada vez incrementado, pero debemos conocer el origen. ¿Qué es lo que está provocando esa alza de precio? Y fíjense Yes. cómo lo manejamos. O sea, en la medida que se escasea la materia prima y la producción para poder transportarla al país que la requiere, pues evidentemente nosotros tenemos que combinar todos esos elementos y poder manejar la información, que es sumamente importante. Así es, que bueno que usted toma el tema de los commodities, porque además de esta carga a granel, podemos evidenciar claramente lo que es el alza de un commodity que es la madera. La Sí. madera está carísima. A aquellos que se dediquen o que sus padres tal vez sean ingenieros, arquitectos o que compren madera diariamente, pueden evidenciar que la madera está costando el doble o el triple por metro. Y esto es debido a esta misma escasez de barcos breakbulk, de barcos bulks, donde se transportaban grandes cantidades de madera, así en lo que es barcos a granel. Se transportaba mucha madera de esa forma, en barcos abiertos, de manera suelta. Asimismo, de hecho, los constructores, Y también, ebanistas, Ashley, en la parte de la construcción, los ebanistas ya han notado inclusive la duplicidad del costo de la madera por la variación que ha tenido el precio del pie. Si ellos mismos refieren, si antes de la pandemia compraban el pie de un tipo de madera a X precio, han visto el incremento que ha sido notorio. Vamos a aprovechar, Ashley, a saludar a Ebel, a Sharina, a Nash, a Debra y a Tanner, que nos acompañan en este conversatorio. Y yo sé que muchos que están interesados en el tema han querido entrar y otros lo van a ver de manera diferida a través del canal. Esto es un aporte que nosotros estamos haciendo en función de esa necesidad de conocimiento que hay sobre los diferentes temas que se están abordando en este conversatorio. Cada vez más se hace necesario que socialicemos informaciones, que es lo que realmente nos ocupa, ofrecer de lo que se ha conocido y darle la oportunidad también a los que tienen ese conocimiento sobre la temática que se trata para poder combinar toda esa información y aportar a esta sociedad. así es, Niurka. Y nada, un placer a todos. De verdad, para mí es, como le comentaba al principio de la llamada, un grato placer estar en este conversatorio, a conversar este tema con usted. Este escenario de grandes otros profesores como Rancy Sabater y otros grandes eh, eh, conocedores de la materia, expertos. Para mí es un placer también compartir escenario y saludarles a todos los que están acá y a los que van a ver por YouTube también. Así es. De igual manera, Ashley, debemos referir que nosotros sabemos que una mercancía que sale del país X, dígase China, Estados Unidos, tiene una travesía hacia República Dominicana y viceversa. ¿Pudiéramos orientar cómo andan los costos de los fletes? Si tenemos la información a partir de este incremento y esa curva que se apuntala a la variación de estos costos, más cuando sabemos que en este último trimestre del año hay un nivel mayor para esa mercancía que demanda en función de los tiempos de Navidad que se acercan. Navidad, bueno, viene el tema del aéreo por la gracia navideña y la parte del Black Friday. Tenemos que manejar esa información y lo que viene después, los asuntos de Navidad, esa demanda que sabemos que nosotros no producimos manzana, pero se consume mucho más manzana en Navidad y esa manzana se importa desde Estados Unidos
mayormente desde Florida y Canadá. Pudiéramos hacer algún match ahí en función de esa combinación de flete, como vemos, para que orientemos, por favor. Sí, claro, Navidad es una festividad que celebra casi todo el mundo. Eh, Viendo eso, es evidente que la cosa va a estar difícil. Si ahora mismo encontrar un espacio disponible para importar o exportar está difícil porque hay una gran escasez de contenedores y espacio, ahora con la entrada de lo que es Navidad va a ser sumamente mayor la dificultad. Igual con el Black Friday, que es en noviembre, me parece, que en la parte aérea se va a incrementar lo que es la congestión, porque casi todos entramos a Amazon, entramos a eBay, entramos a esas tiendas virtuales online que todas funcionan con courier. Entonces, el courier hoy en día está congestionado. Mucha carga que antes nos llegaba al día siguiente a nuestra casa está tomando una semana, porque Miami está full, como dicen. Entonces, Miami estando así, ahora con el Black Friday, ahora va a haber mucho más congestión, incrementando el precio del courier, que el cual se calcula de acuerdo al peso y la dimensión de la carga, pero en base a los contenedores, que ya es algo más estándar, se espera un incremento no tan grave, tal vez de un 15 o de un 20%, porque ya está muy caro. O sea, el precio ha llegado a un más o menos a lo que es un tope. Antes, el año pasado, antes de la pandemia, se importaba desde China 1.500, $1.800 máximo, $2.500. Hoy en día, para Navidad, esos arbolitos van a llegar a $12.000, $15.000 el contenedor. Quiere decir que si el arbolito usted lo compraba en $3.000, prepárese que de seguro que van a estar a $5.000. O sea que cada producto, cada unidad va a subir de sus 1.500, $1.200, dependiendo del tipo de carga, dependiendo del origen y del destino. Pero sí, la Navidad va a estar un poquito más cara este año, no solo en artículos navideños, sino en todo lo demás, porque un artículo arrastra al otro, etcétera, etcétera. Son malas noticias, pero por un lado se está viendo ya la salida después del túnel. Las líneas navieras y grandes expertos esperan que para el próximo año, en el segundo cuatrimestre, ya mengue un poco la situación. Ellos todos los días revisan lo que es la oferta y la demanda de diferentes commodities y de importación y de exportación de los diferentes países, y ellos han acordado que más o menos para el segundo cuatrimestre del año que viene ya la cosa esté un poquito más calmada y podamos tener la Navidad del 2022 un poquito más relajados y más serenos. Bueno, dentro de todos esos aspectos debemos considerar que muchos comerciantes ya han referido y han visto mucho más y han realizado sus inventarios para abastecer el mercado en función de esa demanda en tiempos de Navidad. O sea que es posible que dentro de ese encarecimiento del flete internacional, mucha de esa mercancía que se vaya a demandar en esta temporada ya esté en el mercado. Y que Sí, eso es algo bueno de la Navidad Dominicana, que mucha de la mercancía que se vende en diciembre ya estaba desde el año pasado. Incluso hay supermercados que usted va al principio de la Navidad, cuando todavía no está en auge, y encuentra 60% de descuento, 40% de descuento, porque están sacando de stock la mercancía del año pasado. O sea que hay muchos muy buenos encargados de compra, encargados de almacén, encargados de abastecimiento, que hacen una planificación a un año. Excelente, un aplauso. Pero hay otros que no, que planifican cada día, que planifican, que son de reacción, no de anticipación. sí, y de igual manera en la parte aérea, nosotros sabemos que en esta curva desde noviembre, por la gracia navideña, y la parte de la paquetería se incrementa por aprovechar las compras a través del comercio electrónico y el tema del de minimis de los couriers.
Entonces, todos esos temas hay que combinarlo. Ahora bien, en la parte fuerte desde Navidad, desde que inicia el 1 de diciembre, hay una afluencia marcada por esa gracia navideña que está combinada dentro de esa facilidad que se da en el país y que se contempla en la nueva ley de aduana, la referida gracia navideña. Y Sí, la eso, gracia navideña. sí, y eso hay que también comentarle porque en la temporada navideña hay un incremento de los vuelos aéreos y no es que se incremente por la demanda que hay por el tema del flete y de ese monto del costo del pasaje, sino más bien que nosotros tenemos que verlo desde los diferentes puntos, porque en la medida que la gente demanda de mayor ese servicio y que quieran traer sus regalos que lo compraron en Black Friday, pues evidentemente que hay esa modalidad de la gracia navideña siempre y cuando usted tenga más de 6 meses consecutivos fuera del país y que introduzca esos bienes en ese periodo desde el 1 de diciembre hasta el 7 de enero. Y eso está contemplado en la ley nueva de aduanas, la ley 168-21. Eso es otro punto importante porque las líneas aéreas en esta temporada, como hay tanto flujo, hay un micrófono abierto. Entonces, bueno, como hay tanto flujo, lo que le dicen es que la carga la envían por la terminal de carga y la limitación por la terminal de pasajeros, porque le permiten una cantidad de libras muy reducida. Entonces, en esa parte se aplica esa modalidad. Pero es importante nosotros saber, ahora bien, Ashley, y todos los que están aquí presentes, igual si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pueden igual abrir o escribir sus inquietudes o abrir sus micrófonos, levantar la mano. Entonces, nosotros vemos que dentro del flete internacional, mayormente utilizado en la parte que tiene en la parte marítima, pues nosotros tenemos que ver qué es lo que pudiéramos orientar en función de utilizar ese contenedor lleno, ese contenedor consolidado, cómo pudiéramos combinar esa parte para optimizar tiempo, espacio y costos en función del flete. Así es. En relación a lo que primero comentaba sobre la gracia navideña, es claro que los aviones cargueros van a venir un poquito más congestionados por lo que es la cantidad de dominicanos que empieza a traer su televisor, que empiezan a traer sus electrodomésticos que compran en el Black Friday, y claro, eso va a incrementar la congestión que hay ahora mismo también en los couriers. Desde los lugares donde más vienen dominicanos, que es desde Nueva York y desde el estado de Florida, Miami, esa zona de Fort Lauderdale. Así que claro, se va a disminuir un poco lo que es la disponibilidad para couriers en general, pero va a ser por una buena causa en este caso, que es la gracia navideña, y que la diáspora pueda traer consigo toda esa mercancía que quieren traerle a sus familiares, a sus hogares, etc. Por otro lado, sí, es muy bueno que los importadores dominicanos sepan que existen salidas para no aumentar tanto el impacto en el precio a los consumidores, como es compartir espacios en contenedores, unirse, utilizar los clústeres, utilizar las asociaciones, que en vez de usted traer un contenedor solo, pueda traer un contenedor junto a otros importadores de diferentes mercancías. Es bueno que los importadores conozcan que pueden mezclar algunos commodities con otros, o sea que incluso no es necesario que sean commodities iguales, que tenga que ser, por ejemplo, un contenedor completo de celulares,
sino que se pueden mezclar. Usted importa celulares, puede importar laptops, puede importar otro tipo de commodity, traerlos todos en un solo contenedor y dividir el precio del transporte y cada quien pagar lo que es sus impuestos, claro que sí. Eso es una de las maneras en las que el importador dominicano puede disminuir un poquito lo que es el impacto en el precio y en su costo operativo, porque no todos los importadores tienen la capacidad de pagar $20,000 de flete, $15,000 de flete, si su negocio actualmente vale $500,000. ¿Usted me entiende? Entonces, poco a poco ahí se puede buscar un balance. Bueno, en fin, cuando estamos realizando esa negociación internacional, nosotros tenemos que manejar ese Incoterms como término de comercio internacional que le permite definir esa responsabilidad, esos riesgos y sobre todo la documentación de la negociación internacional. Y lo bueno de la documentación del comercio internacional, disculpa que me interrumpa, es que existen lo que es el BL madre y los BL hijos, que en gran parte de las situaciones lo que se puede hacer es un BL madre entre dos agentes y luego cortar BLs hijos entre los diferentes dueños de la carga para que así cada uno de los dueños de la carga pueda hacerse cargo de lo que es su proceso aquí cuando la carga llega a destino y de consolidar y repartir, como dice. Bueno, y enlazando esa misma información que refieres con el BL madre, el BL hijo, ya se contempla el BL nieto, que igual le permite aprovechar el espacio dentro del contenedor. Y evidentemente nosotros somos parte de conocer esa información para poder optimizar el espacio y reducir los montos de ese flete que se está manejando, porque si se llenó un contenedor y que si un contenedor le queda un espacio donde pueda incluirse una mercancía, pues igual pueda también aprovecharse. Y ahí se reduce el precio de ese flete que igual se maneja a través del transporte marítimo. En la otra parte, Ashley, referíamos de lo que son los Incoterms utilizados por esa modalidad que es sumamente importante porque dependiendo de lo que tú negocies y del nivel de conocimiento en ese término de comercio internacional, es tu determinación en la mercancía que tú importas al momento de declarar y de realizar el cálculo de los derechos e impuestos. Sí, sí, es bueno. Sí. Es bueno que los importadores se nutran un poco de lo que son los Incoterms, porque la mayoría de nosotros solo decimos FOB o CIF, FOB o CIF. Eso es lo que todos decimos y a veces sin tener conocimiento exacto de qué es cada término, de qué te hace responsable cada término, cómo te funcionaría más ese commodity comprar. Hay commodities que funcionan más comprarlo de DP, hay commodities que te funciona mejor comprar los FOB, hay otros commodities que te sale mejor comprar los Edgeworth y así, o sea, es bueno que no sé si en este mismo conversatorio o tal vez en otro, veamos lo que son los términos de comercio, que muchos importadores y también exportadores es bueno que sepan dentro de sus negociaciones y también los que trabajamos en logística, que sepamos cómo manejar ese acuerdo entre comprador y vendedor. Es decir, muchos acuerdos entre comprador y vendedor pueden ser una cosa, pero para la persona que trabaja en logística simboliza otra. Es decir, por ejemplo, un vendedor vende, vamos a suponer que vende Edgeworth, yo tengo que cotizarle Edgeworth, tengo que cotizarle su pick-up, tengo que cotizarle su flete marítimo. Un vendedor está vendiendo CFR, yo tengo que cotizar. Si yo voy donde una naviera y le digo CFR, por el vocabulario que se utiliza dentro de la logística, se quedan, ¿cómo así CFR? Entonces ahí tú tienes que venir y decirle, no, FOB o CIF, porque la capacidad que tenemos de entender el Incoterm y siempre decir CIF, siempre decir FOB, nos ha limitado un poco en conocer todos los demás, que son bastantes, y que
responsabilizan a un comprador o un vendedor en la eventualidad de que suceda algún desastre. Así que no sé si en esta oportunidad o en la Sí, otra. sí, así mismo vamos a programar, a coordinar para manejar, porque ahora con la modalidad de los 5 TERS 2020 es importante ese dominio de los 5 TERS, de los 11 Incoterms y toda esa variación que ya podemos combinarlo en función de esa utilización, tanto para las export como las import, los países que más la usan y demás. Pero vamos a dejarlo para concentrarlo dentro de los Incoterms manejados dentro de ese flete internacional, sabiendo que mayormente, como bien tú has referido, definitivamente nosotros conocemos ese FOB y ese CIF, Cost Insurance Freight, para la determinación de esa base imponible, que es la que especifica nuestra legislación en la determinación de los derechos e impuestos, que es un punto importante para conocimiento de todos. O sea, al momento cuando tú identificas una mercancía, tú quieres decir, ok, yo compro la mercancía en Estados Unidos, ¿hasta cuándo tenemos libre para pagar? ¿Cuánto es lo que tenemos exento? Pero a partir de ahí, ¿cómo yo lo negocio para poder determinar los derechos e impuestos? ¿Cuál es el Incoterms correcto que debo utilizar? Y todos esos temas son importantes para nosotros manejarlo en función de ese uso del Incoterms y del flete internacional. Así es. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Bienvenidos a los que se agregan a este conversatorio. Veo a Carlos Cross. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Bueno, pues como le comentaba anteriormente, ese Incoterms como término de comercio internacional, que vamos a coordinar un conversatorio separado para el Incoterms, los Incoterms en función de su uso, y ya estará próximamente en el post y lo vamos a manejar así en función del calendario que tenemos de estos conversatorios. Ahora bien, para identificar esta mercancía que nosotros compramos en el mercado internacional, primero debemos saber que esa mercancía tiene un monto y ese monto es un valor, y ese valor al momento de negociar usted identifica que requiere un seguro para poder transportarlo, y para poder utilizar el servicio de un medio de transporte necesita contratar un servicio que es el flete para que pueda ser trasladado desde ese punto de partida hacia el punto de destino. Entonces, ese servicio que usted contrata en ese medio de transporte, en ese modo de transporte, digo medio y modo porque realmente el término es similar, ¿verdad, Ashley? En función de las diferentes modalidades que tenemos. Ahora Sí. bien, cuando usted ya va a esa línea marítima o esa línea aérea, usted va a reservar ese booking, y ese booking le va a permitir a usted las condiciones para tener un espacio de que su mercancía pueda ser transportada, que le van a cobrar un servicio que es el que nosotros decimos el pago del flete internacional. Y de ahí le van a reservar ese espacio que va a usted al momento de llevar la mercancía. Usted entrega la mercancía y le van a entregar un conocimiento de embarque. Y ese conocimiento de embarque, que es el denominado para el transporte marítimo el BL o Bill of Lading o conocimiento de embarque marítimo, para la parte aérea es el Air Bill o la guía aérea, y para la parte terrestre la carta de porte, o también lo identifican como carta de ruta. Entonces,
ese monto de ese flete es del que estamos refiriendo en este conversatorio, que bien Ashley ha referido cuáles son las razones del incremento en el flete internacional. Y cuando lo conectamos con la realidad de la negociación internacional, por esa condición dada de ese CIF, Cost, Insurance, Freight, ese costo, seguro y flete, entonces vemos ahí esa conexión con la determinación de los derechos e impuestos. Así es, eso, esa parte de lo que es el costo del flete y lo que es el costo del insurance, del seguro, también afecta a lo que es el cálculo del impuesto. Como bien comentaba Niurka, es nuestra base imponible para el cálculo de los impuestos en nuestra ley de aduanas, tanto en la antigua como en la hoy ya renovada. Que el impuesto se calcula de acuerdo al costo de la mercancía, el seguro que se le aplica y el flete. Es decir, que también ese alto pago que se está haciendo en el flete marítimo está incrementando lo que es la recaudación de impuestos en la Dirección General de Aduanas y lo que es también el pago para el ciudadano que importa la mercancía. Eso incrementa de gran manera el valor de cada artículo y lo que se va a pagar por él. Así es. Y sobre todo que en la misma nueva ley de aduana, número 168-21, refiere que el monto de la base imponible se determinará en función de la legislación nacional que está específica en la ley 14600. Y te dice que esa base imponible se determina con el monto de la mercancía, dígase el valor FOB, más el seguro, más el flete. Y a esa sumatoria, pues es el monto del CIF en dólar y ahí usted le va a calcular la tasa del día del Banco Central para determinar ese monto del valor CIF en pesos. Entonces sería Cost, Insurance, Freight en RD, que ese monto es nuestra base imponible, como acaba de comentar nuestra querida Ashley, dentro de esa modalidad para que a partir de ahí, de esa base imponible, usted le va a calcular el gravamen, el ITEVIS, la tasa por servicio y para aquellos productos que son suntuarios, pues entonces ahí también va a incidir el tema del selectivo al consumo, aquellos productos que llevan el 17%, como son los vehículos, aquellos otros que tienen el selectivo consumo, digamos, más que como son el whisky, el tabaco, las bebidas y demás productos como son aplicables dentro de esa modalidad específica para determinar esos derechos impuestos. De manera que el flete internacional es un eje focal en una negociación internacional al momento de determinar los derechos e impuestos y son los que tienen su incidencia en la mercancía que nosotros compramos, consumimos en nuestros centros de expendio. Así es. Ahí lo podemos ver claramente en los centros de expendio. Sí, sí, definitivamente. Y es bueno, Ashley y demás, los que están aquí presentes y los que van a escuchar, nosotros conocer de por qué las cosas encarecen, por qué estamos llamados a conocer de esta temática para que identifiquemos cuáles son las razones de esa variación en el precio de los productos. Así es. Hace unos días se hicieron algunos artículos, se publicaron y se viene todo el año, incluso el año pasado. Y hace una semana vi en la prensa dominicana que se hizo énfasis en ese tema, de estudiar qué es lo que está pasando y informar a la población, hey, esto no es todo culpa de un sector, esto es culpa
o esto es consecuencia de muchos factores, de muchas cosas, de muchas decisiones, o sea, la logística no es un asunto de una sola persona, sino de muchos sectores. En sentido general, Ashley, para ir cerrando este conversatorio, pudiéramos hacer una síntesis de los temas que hemos tratado aquí en función de esa temática del flete internacional y dejar una panorámica sintetizada a los que están aquí presentes y a los que van a escuchar en la modalidad diferida a través del canal de YouTube. Sí, bueno, en forma de síntesis, durante este conversatorio hemos visto lo que es el flete marítimo como el costo de transporte, de movilizar una mercancía de un lugar a otro. Hemos también visto cuáles razones han incidido en que el costo, el precio del mismo haya incrementado en cómo está, cuál es la crisis que existe ahora mismo, con la escasez de contenedores, con la falta de planificación en almacén, con la especialización de algunos países en ciertos commodities, con la escasez de ciertos commodities, de ciertos tipos de barco para ciertos commodities, como hablamos de la carga granel, como hablamos de la madera, como hemos visto que estos diferentes commodities han incrementado sus precios en las diferentes góndolas, cómo este costo del flete incrementa sobremanera la base imponible, CIF, en el cálculo de los diferentes impuestos a la hora de importar. Hemos visto también durante este conversatorio cómo se pueden unir los diferentes importadores y realizar una sola importación, un solo contenedor que representaría menos carga, pero que igualaría un poco los niveles de precio que se veían hace 2 años de lo que es el costo de transporte. Creo que hemos visto la mayor parte de los temas que quisimos hoy tocar, que quisimos hoy ver del flete marítimo, de cómo esta situación desde China y esta situación en Estados Unidos va a incidir en Navidad, en los precios que veremos en los artículos navideños, en la cena navideña, y lo que viene en el Black Friday, lo que viene con la gracia navideña y los couriers y los vuelos de carga desde Estados Unidos. Ahora, siempre hay una luz clara detrás del túnel, porque fíjate cómo nosotros estamos tratando ese tema del flete internacional y esa nebulosa existente por un incremento que bien claro se ha hablado de las razones por qué se ha dado esa variación. Sin embargo, nosotros estamos en República Dominicana y es un país que afortunadamente tiene tantos productos del cual nosotros pudiéramos ir dando esa importancia para poder colocar en todo escenario y sobre todo como tú refieres en esa cena navideña, porque fíjate, nosotros estamos acostumbrados a ver esas manzanas, esas uvas, pero República Dominicana Sí, tiene. yo entiendo incluso que este año se va a apoyar el mercado local. Este año se va a apoyar mucho a la producción local porque sale muchísimo mejor comprar localmente ahora mismo que importar como anteriormente se hacía. Así que yo creo que esas grandes empresas le van a dar la oportunidad a esos productores locales. Así ya hemos visto durante este año y el año pasado que algunos supermercados, para no mencionar ninguna marca, han apoyado lo que es el mercado local, los productores locales en Constanza, en Moca, en Santiago, que producen frutas, que producen rubros, y poco a poco han apoyado lo que es la producción local, que es lo que yo entiendo que va a suceder también en diciembre. Se va a seguir apoyando el mercado local, la producción local, que es también lo que ha mantenido a flote la economía dominicana en estos 2 años. No hemos visto escasez de nada, no hemos evidenciado un aumento sobremanera de ningún commodity. Las cosas están un poquito más caras, pero entiendo que tienen cierto control gracias a la producción local, gracias al ganadero dominicano, gracias al agricultor dominicano, gracias a los pescadores dominicanos que todos los días desde el año pasado en pandemia continuaron produciendo, continuaron trabajando y apoyando al mercado local.
Sí, efectivamente. De manera que nosotros estamos bendecidos grandemente por esos recursos que poseemos No y es la esa historia de muchos sí, países, no es la sí, historia de muchos países. así es. Y sobre todo las expectativas que otros países quisieran tener lo que tenemos, lo que poseemos, Así es. lo que nosotros manejamos. Porque si bien es cierto, nosotros para realizar una ensalada rusa en Navidad y colocar en nuestra mesa, producimos la papa, producimos la zanahoria, producimos la remolacha, o sea que tenemos todos esos ingredientes y producimos la mayonesa también, producimos el huevo, Así es. producimos todos los ingredientes necesarios para ese plato. Y más en la Así es. parte de lo que es lo cárnico, bastante cerdo que tenemos, bastante ganado, bastante chivos, pollo, de todo. O sea, nosotros tenemos ahora más que nunca apoyar al productor dominicano dentro de esa Y que modalidad, ¿sí? Y que los supermercados, grandes supermercados, como hemos visto, lo están haciendo. O sea, si ustedes se fijan y van a los grandes supermercados, bueno, qué decir, Bravo, La Sirena, Jumbo, se podrá notar que aunque se presentan artículos importados, te muestra una gran variedad de productos locales, producidos por granjas dominicanas, por agricultores dominicanos. En esta Navidad es bueno que vayamos al ventorrillo de al lado y compremos la zanahoria al señor que vende zanahoria a un lado. Es bueno que apoyemos al panadero hermano, al pescador que es tío nuestro, que apoyemos lo nuestro, que apoyemos el mercado local, que es lo que nos ha mantenido a flote, que es lo que tenemos aquí. Y nada, como le decía, no es la suerte de todos los países. Si vemos países como Argentina, Chile, si vemos países como Bolivia, esos países han tenido un gran impacto económico a la sociedad con la escasez de muchos productos. Y aquí en República Dominicana no hemos tenido escasez de nada más que a principio de la pandemia, que se escasearon un poco las mascarillas y pasó en todo el mundo. Más que eso, no hemos tenido escasez de nada. Creo que el gobierno ha manejado esto muy bien, los expertos en la materia también. Los puertos de acá, tanto Río Jaina como Caucedo, Manzanillo, Puerto Plata, han mantenido mucho flujo. No se ha parado el comercio internacional, no se ha parado el comercio local y eso es lo que nos mantiene a nosotros, gracias a Dios, con un balance de admirar en la economía dominicana. Excelente, Ashley. La verdad que nosotros somos un parte de la región de América Latina y del Caribe y otros en el cual muchos países se posicionan para obtener esa ventaja cuando somos mirados, cuando somos de verdad focalizados por esa capacidad que poseemos, todos los recursos que también tenemos y esa visión que cada vez ampliamos. Por eso que yo digo que no es ver las cosas mayormente negativas, sino buscar lo que está sucediendo a nivel internacional y ofrecer y obtener el mejor provecho para poder beneficiar y poder aprovechar esa oportunidad que nos ofrece de verdad todo lo que se da a nivel internacional. Esto ha sido un gran placer, de verdad, en esta modalidad de conversatorio, así como hemos realizado este sobre el flete internacional. Vienen unos temas muy interesantes que de hecho hasta enero ya están todo coordinado entre uno y otros, pero son temas relacionados al comercio internacional y aduanas en función de todas esas alternativas que se nos da porque vienen muchos cambios. O sea, nosotros en la parte internacional cada vez sabemos que uno debe estar actualizado y debe darle seguimiento para poder insertarse y poder tener un nivel de información que nos lleve cada vez más a la vanguardia de la exigencia de este comercio que se da a nivel global. Un verdadero placer y feliz noche, buen descanso y seguimos con fe a través de esa posibilidad de ofrecer
esta alternativa de conocimiento y de ampliar cada día más esa educación que demanda nuestra nación. Un placer. Feliz noche. Bye bye. Un placer a todos. Gracias, profesora. Bye bye. Bye bye.